cómodo. Hablando de dólar bajito y con diciembre a la vista, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los colombianos a la hora de viajar al exterior. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno norteamericano puso nuevas reglas, o por lo menos anunciaron, Lucas, nuevas reglas para las visas. Y dicen que ahora le van a mirar a usted su estado de salud y sobre todo si tiene diabetes o está en sobrepeso. Si usted está en sobrepeso, le pueden terminar negando la visa porque dice el gobierno norteamericano que no tendrían por qué hacerse cargo de migrantes que no están en óptimas condiciones de salud, porque eso le cuesta una plata importante al sistema de salud en ese país. Esta, Camila, es una nueva normativa, una nueva directiva que envió la semana pasada el Departamento de Estado, a una directriz que instruye a funcionarios de embajadas y consulados a poder considerar como inelegibles para la visa de inmigrante a extranjeros con problemas de salud, como decía usted, como la obesidad o incluso edad avanzada, que pudieran representarle una potencial carga pública al país. Específicamente se instruye a los funcionarios tomar en cuenta enfermedades, como estaba diciendo usted, Camila, como la obesidad, que podría derivar en asma, apnea del sueño e hipertensión, la diabetes, bajo la premisa de que todas estas dolencias pueden llegar a requerir atención médica costosa y prolongada. Pero, Lucas, eso va un poco más allá y yo quisiera que nos devolviéramos un poquito, porque el 7 de noviembre la Casa Blanca anunció, y lo publicó en PR, la cadena nacional, unos acuerdos entre la Casa Blanca y dos farmacéuticas muy grandes, que son Novo Nordisk y Eli Lilly, para bajar los precios de las drogas que son para diabetes tipo 2 y para obesidad. Drogas como Ozempic, como Mounjaro, Wegovy y Zepbound, que son como las cuatro principales. Entonces, por una parte, hay un acuerdo con estas personas, con estas dos casas farmacéuticas, para bajar precios, y por otro lado está esta cosa de negar o considerar negar visas a personas que tengan estas condiciones médicas. Hay que decirlo, pues aquí entre paréntesis, que las condiciones médicas antes sí se han examinado. Digamos, en primer lugar, la tuberculosis se ha exigido, en prueba de tuberculosis se les ha exigido a algunos países, o también, por ejemplo, historia de vacunas. Eso antes se ha exigido. Sí, lo que pasa es que no habíamos visto el tema del sobrepeso. Que es, claro, pero entonces aquí, Camila, a lo que voy, Camila, acá es: ¿dónde va el negocio, socio? Que siempre les he dicho acá, Donald Trump es un negociante. Entonces aquí está, dándole todo tipo de incentivos a la gente para que consuma los precios, los productos de estas farmacéuticas, todo tipo de incentivos. Es decir, la gente ya, a los inmigrantes, pues presionar, usen esto para que puedan pasar, para que puedan tener un acceso dentro de los Estados Unidos, incitar al consumo de estos, porque ahí hay unos acuerdos comerciales importantes. Todo va dentro del negocio socio. Pero todo va encaminado a lo mismo. Esto, Ana Cristina y Lucas, quiere decir que nos va a salir más cara la visa, porque tendríamos que tener un certificado médico para corroborar que no tenemos ninguna de estas condiciones y poder entrar a los Estados Unidos. Además, acuérdese, porque Camila, había subido, ¿no? Claro, que está con esta ley grande y hermosa que aprobó Donald Trump, que es todo su paquete fiscal, una tasa de integridad. Sí, exactamente. Una tasa de integridad de la visa que de momento, si usted va aquí, por ejemplo, a la embajada en Bogotá, no se está cobrando, pero que establece una tasa de $250 adicionales. Eso es casi $1 millón. Sí, y ya igual a usted le costaba como $200 y pico aplicar a la visa. Si no estoy mal, costaba. Pero no se ha aplicado ese aumento porque estábamos en shutdown. Si ya se abre el gobierno federal, ahí sí va a aumentar la tasa de la visa, ¿no? Porque eso estaba congelado porque estaba cerrado el gobierno federal, pues porque no había un acuerdo de presupuesto. Pero ahora que ya están solucionando el tema en Estados Unidos, a pagar más por la visa. Ya saben ustedes que yo, con nuestro compañero Gonzalo Lázari, que está en estos momentos en trabajo de campo, siempre le dije que tenía que hacer un esfuerzo por bajar de peso. Sí. No sé si estas sean las medidas que se deban aplicar para incentivar a la gente a bajar de peso, pero lo que sí es cierto es que la obesidad es un problema de salud pública y que sí se debe tratar. No sé si estas medidas que está tomando el gobierno norteamericano de ahora, si usted quiere llegar a los Estados Unidos, le van a pedir ahí el certificado sobre los temas de diabetes, obesidad y demás, que es otra de las talanqueras que se pone a la migración en ese país, que es uno de los planes principales que tiene el gobierno de Donald Trump. 10 de la mañana, 42 minutos. En el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, un oyente me pregunta: Camila, ¿qué pasó con el allanamiento a la casa del ministro Armando Benedetti? Y pues le contesto directamente con entrevista al ministro. Ministro Benedetti, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Camila, saludarlo a usted, a la mesa de trabajo, y quiero decirle que yo también he estado usando Mounjaro. Al principio me sirvió, después no.
¿Mounjaro es qué? Lo que ustedes están hablando ahora. ¿Para adelgazar? Sí, para adelgazar. O sea, es otro tipo de Ozempic, sino que de otro laboratorio. ¿De qué laboratorio es Mounjaro? No sé, son 60 o de Lilly. Estoy aquí buscando. ¿Y a usted se lo recetaron, ministro, o usted decidió aplicárselo porque se automedicó? De puro atrevido. Eso no sé. No, y me sirvió, bajé como 5 o 6 kilos, pero después me estanqué y ahí me quedé. Eso lo que hace es que te quita el hambre. ¿Y lo siguió utilizando o ya no lo siguió utilizando? Lo sigo utilizando sin éxito. Pero lo sigue utilizando porque le da miedo que si se lo deja de poner, suba de peso y le dé más hambre. Te da más hambre. Si las veces que he durado como 1 o 2 días sin aplicármelo porque se me olvida o alguna distracción, te da muchísima hambre. Bueno, ahí está, no sabía, pero eso creo que se lo tienen que medicar. Acuérdese que incluso el propio presidente Gustavo Petro en alguna oportunidad trinó que este tipo de medicamentos estaban dejando a los diabéticos sin insumos, ¿no? Entonces ahí el propio gobierno quitándole a los diabéticos los medicamentos. No, porque el Mounjaro se consigue en Miami. Aquí no se consigue, me dicen que ahora creo que en Cruz Verde se estaba consiguiendo, pero sin éxito. Ministro, y ahora usted que no tiene visa y entonces si lo compraba en Miami, ¿cómo hacía para conseguirlo? ¿Ahora cómo lo va a conseguir? No, siempre hay algún amigo o algo que viajaba. Camila, ¿será que puedo intervenir 10 minutos y en 10 minutos llamo para hablar de lo del allanamiento? Porque estoy en la Corte Constitucional y me toca intervenir, me han dado la palabra 3 veces y no he hablado. Te lo juro que en 10 minutos por reloj te marco, porque la intervención no puede ser más de 10 minutos. O sea, ¿usted va a intervenir en la Corte Constitucional en estos momentos? Sí, señora, para el tema de Catatumbo, y me regreso y te llamo con espejo y te llamo enseguida y contesto eso porque quiero clarificar, quiero denunciar lo delincuente, lo demente y lo loca que está la magistrada. Y nosotros queremos clarificar por qué está utilizando usted ese lenguaje en contra de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que me parece importante. Ya te lo clarifico. Te lo juro que en 10 minutos por reloj te llamo porque me interesa clarificar. Bueno, ahí ya entonces en 10 minutos hablamos con usted, ministro Armando Benedetti, que bueno, que perdimos los minutos porque nos dijo que él estaba usando el adelgazante. Mounjaro se llama el adelgazante. Pero además, Camila, que eso hay que, o sea, por ejemplo, nuestro compañero Gonzalo nos ha explicado que ha tenido todo un acompañamiento médico porque eso tiene un montón de esferas, no solamente es inyectarse o tomarse eso, sino hacer dieta, ir al hacer ejercicio, es decir, es un montón de esferas de salud que hay que tener en cuenta para utilizar estos medicamentos. Pero fíjese que en algún momento nosotros hablamos con una endocrinóloga de la Mayo Clinic cuando salió el medicamento de Ozempic y se volvió puesto este furor, y ella sí nos decía, este es un medicamento que, por ejemplo, con usted, con la tiroides, si usted sufre de tiroides, usted se tiene que tomar el tiroxino, el eutirox o lo que le manden de por vida, no es que se la deje de tomar. En este caso es igual, porque la obesidad es una enfermedad como tantas otras, y usted, si sufre de esa enfermedad, pues este tipo de medicamentos se los tendría que aplicar para siempre. Es un buen negocio, ¿no? También, si es de por vida, imagínese usted tomándose algo para no subir de peso de por vida. Por eso, Ana Cristina, es que el presidente Trump, pues usted lo estaba mencionando, le estaba diciendo a los laboratorios que bajaran los precios, porque él sí está presionando para que se bajen los precios de esos medicamentos en Estados Unidos. Es que de hecho ya hizo el trato. De hecho, ya hizo el trato, Camila. El trato es que hay un copago, que le van a bajar los precios y que también por el Medicare va a haber un tipo de copago. Pero mire, Camila, son 4, ahorita le comentaba que son 4 los medicamentos. Pues Ozempic es como el más famoso. Está Mounjaro, que sí lo venden en Colombia. Apenas nos dijo el señor Benedetti, busque, y ahí mismo salen en distintas farmacias. Hay otro que se llama Wegovy y otro Zepbound. A mí me parece muy delicado que, por ejemplo, una persona del gobierno nos diga que no tiene un problema de obesidad y está usando un tratamiento de estos, Camila, porque es que de verdad que las personas con diabetes y las personas con obesidad necesitan eso, están con una enfermedad y necesitan estos medicamentos. Entonces esto es como coger un atajo, como el camino corto, y hay otras maneras, digamos, de buscar esa baja de peso. Entonces también tener responsabilidad con las acciones que tenemos frente a los medicamentos disponibles, y tener en cuenta que, pues, por no brincarse los pasos y no hacer una dieta, comprar un medicamento que otras personas no necesitan, pues me parece bastante delicado. No, y que claro, yo no sé si eso lo venden así como así. O sea, ¿cómo hace que eso lo van vendiendo así como así sin una instrucción médica? Yo tengo entendido que no lo venden así como así. A usted le tienen que dar la receta médica para que le puedan vender el medicamento, es lo que yo tenía entendido. Y además siempre han dicho que eso, y además el ministro Benedetti no es obeso. Esos son unos medicamentos para gente que tiene un sobrepeso
sobrepeso importante. No es como que, que yo me veo un gordo, entonces venga, me inyecto. Y es lo que está haciendo mucha gente, que se ve un gordito, entonces empieza a inyectarse. Eso puede tener unas repercusiones de salud muy delicadas. Y además se le está quitando a quien sí lo necesita. Es que no es solamente eso, porque es que además hay como nos dijo aquella doctora en esa entrevista que hicimos hace un tiempo, el cuerpo crea una necesidad y se tiene que seguir inyectando, o crea esa no dependencia, no sé si la palabra es dependencia, pero a la vez se le está quitando ese medicamento a alguien cuya salud sí depende de eso. Entonces es supremamente delicado. Muy delicado. Bueno, vamos a esperar al ministro Armando Benedetti a que intervenga en la Corte Constitucional para que nos diga pues el lenguaje que está utilizando en contra de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que más allá de las malquerencias, pues sí no es el lenguaje que un ministro debería utilizar en contra de cualquier juez de nuestro país, de su juez natural, que es la Corte Suprema, y en este caso la magistrada. Claro que él durante años se ha tenido este enfrentamiento con esa magistrada de la Corte Suprema de Justicia. 10 de la mañana, 48 minutos. Antes de una pausa me están escribiendo varios oyentes en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, sobre el tema del dólar, Sebastián. Y Juan Carlos nos dice que él no es economista, pero sí es empresario, y que cree que el principal motivo por el cual el dólar está tan bajito en Colombia es porque el oro reemplazó a la droga, o la desplazó en Colombia como actividad ilegal, la extracción de oro ilegal, y que hoy el kilo de oro está a 1.430 pesos. ¿Sí, kilos? El oro cuando lo miro es en dólares la onza. A la onza. Él me dice el kilo a 500, me pone millones, 501.430.000. Bueno, es que en el mercado internacional se vende por onzas. Ok, él me pone este precio. Sí. Y me dice, por ejemplo, que el Jairo alguien nos escribe desde Perú. Nicolás nos dice desde Perú, un saludo muy especial a Nicolás, que en Perú el dólar ha pasado de 3.70 soles a 3.37 soles, y que este debe ser un factor más amplio que las acciones del gobierno frente a lo que está pasando con la tasa representativa del mercado. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos, porque a propósito de cuentas hay noticias sobre los contadores públicos en Colombia. Uno siempre necesita un contador para la declaración de renta, porque aquí declarar renta es muy difícil. Eso debería poderlo hacer uno manualmente sin necesidad de un contador, pero aquí eso no se puede, y parece que hay un tema de cambio de requisitos para los contadores públicos en nuestro país. Esto a propósito y ligado a lo que pasó con la viceministra, o quien querían nombrar como viceministra de Juventudes en Colombia. Hacemos una pausa y regresamos.